un agente patógeno, bacteriano, virulento, cualquier agente agresor físico, químico, que provoque daño o lesión a nuestras células va a generar una respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria es una respuesta completamente fisiológica y va a lanzar señales de alarma que nos indica que algo está sucediendo. La fiebre, el dolor, el calor, el rubor, que son los signos cardinales de la inflamación, son señales de alarma que indican que en nuestro organismo algo está sucediendo. La fiebre por aumento de la temperatura, falta de la regulación a través de la liberación de prostaglandina, hay un efecto a nivel del eje hipotálamo-hipófisis, no hay una adecuada regulación de la temperatura, aumenta. La misma vasodilatación aumenta la temperatura local donde está ocurriendo la inflamación. Puede ser una fiebre sistémica, corporal, como parte del malestar general. Por ejemplo, en aquellos agentes que son pirógenos, que precisamente liberan mediadores que aumentan la temperatura corporal. Eso es un signo cardinal de la inflamación. El aumento de la temperatura, la fiebre, el calor, el dolor es por disfunción. El dolor ocurre porque la persona no mueve la zona inflamada porque le duele, ¿ok? Eso es parte también de los signos cardinales de la inflamación. El rubor, enrojecimiento, vasodilatación, se acumula la sangre, se congestiona, aumenta la coloración local. La tumefacción o aumento de volumen, se extravasa líquido, un exudado inflamatorio, como lo mencionamos en la clase pasada, se acumula ese líquido y por lo tanto se produce una tumefacción, aumento de volumen. Dolor, calor, el rubor, igualmente, dolor, calor, rubor, pérdida de la función y aumento de volumen. Esos son los signos, los 5 signos cardinales que también algunos autores llaman flogosis, que son los indicadores o las señales de alarma de que algo está ocurriendo. En todo proceso inflamatorio nosotros vamos a tener esos cambios, ¿ok? Clasificamos a la inflamación en aguda y crónica. Mencionamos que la aguda es el periodo de duración corto, aproximadamente hasta 72 horas. A partir de las 72 horas comienza infiltrado mononuclear, es decir, de tipo crónico. En el agudo predominan las células polimorfonucleares, como son los neutrófilos, principalmente basófilos, eosinófilos. En los procesos inflamatorios agudos va a tener una participación activa la pared vascular, se vasodilata, se permeabiliza para la salida de esos leucocitos hacia el foco inflamatorio. Mientras que el proceso inflamatorio crónico es de duración más larga, días, semanas, meses, años e inclusive toda la vida. Por ejemplo, enfermedades como la tuberculosis, una enfermedad crónica que puede durar meses y años. El lupus eritematoso es una enfermedad de base autoinmune, pero también provoca inflamación y dura toda la vida. Entonces, hay enfermedades que pueden durar toda la vida y que se hablan de cronicidad. En la inflamación crónica, las células protagonistas son las células mononucleares. ¿Cuáles son las células mononucleares? Los linfocitos, los monocitos que se van a transformar en macrófagos, los macrófagos, los linfocitos B que se van a transformar en célula plasmática para producir anticuerpos. Esas son células de tipo mononuclear que son las que van a protagonizar la inflamación crónica. Y en la inflamación crónica va a tener una participación activa la matriz extracelular, los fibroblastos, la producción de colágeno. ¿Por qué? Porque en la inflamación crónica es donde se da el proceso de reparación. Y parte de la reparación es la cicatrización. Entonces esas son las varias diferencias que hay entre una inflamación aguda y una inflamación crónica. Recordemos que para que las células puedan actuar en el foco inflamatorio, ellas tienen que extravasarse, es decir, atravesar la pared del vaso. Y hablamos entonces de la vasodilatación por acción de aminas vasoactivas como la histamina y la serotonina. Cuando hay vasodilatación aumenta la permeabilidad vascular porque las células endoteliales se separan. Hay acúmulo de sangre en ese sitio donde hay la vasodilatación, el lentecimiento del flujo sanguíneo. ¿Para qué? Para que haya reclutamiento también de los leucocitos. En el momento que está ocurriendo ese reclutamiento hay activación de los leucocitos por acción de mediadores químicos. ¿Qué va a pasar con esos leucocitos? Se marginan,
Se adhieren, adherencia laxa, rodamiento, adherencia fija, diapédesis, migración, quimiotaxis, llegan al foco inflamatorio. Entonces, todo ese proceso lo van a sufrir las células que van a controlar nuestro proceso inflamatorio. Bien sea durante el proceso agudo, como los neutrófilos, o en los procesos crónicos, como son los monocitos transformados en macrófagos o inclusive linfocitos. Ese proceso es el mismo tanto en el agudo como en el crónico. Ahora bien, todo proceso inflamatorio debe resolverse. Nosotros podemos tener procesos inflamatorios que se resuelven de una manera, digamos, espontánea o autolimitada. Por ejemplo, tenemos una pelotita en la cara, acné, se pustula porque sufre un proceso de sobreinfección. Esto dura aproximadamente 1 a 2 días. Al tercer día se vacía y cicatriza, ¿correcto? No te colocaste nada, simplemente te lavabas tu carita y listo. Eso es un proceso autolimitado. Tienes un sistema inmunológico adecuado para que tu mismo organismo pueda resolver el proceso, ¿correcto? Y es una lesión muy básica, una lesión muy leve, porque el proceso de evolución de una inflamación y de su resolución también depende no solamente de cómo está tu sistema inmunológico, sino de la capacidad de agresión del agente que está causando esa lesión, ¿correcto? Si un agente muy agresivo o mucha cantidad, entonces la lesión va a ser mucho más grave y el proceso de resolverse de una manera espontánea o dependiente solamente de tu sistema inmune está un poco más limitado, ¿correcto? Entonces tenemos que ayudarlo con antibióticos, con cremas tópicas, etcétera, o darle más tiempo para que se resuelva, ¿cierto? Entonces, pero el propósito de todo proceso inflamatorio es que se resuelva, ¿ok? Que haya resolución. Esa resolución puede darse por 2 vías, es decir, la resolución es la cura, ¿ok? Tiene que haber una reparación de ese tejido que ha sufrido tanto tiene que repararse. La reparación, como veremos la semana que viene, se puede dar por 2 vías, o por fibrosis, cicatrizó el tejido, o se formaron nuevas células para regenerar el tejido. Lo que pasa es que no todos los tejidos tienen capacidad de regenerarse. Entonces hay algunos que solamente cicatrizan, como el músculo, hay otros que regeneran y hay otros que pueden sufrir los 2 procesos reparativos. Regeneran y cicatrizan como ocurre con la mucosa oral, ¿ok? Tema de reparación que veremos más adelante, pero que debemos tener presente que todo proceso inflamatorio agudo o crónico tiene que resolverse. El proceso inflamatorio agudo no se resolvió, pasaron más de 3 días, ya entonces progresa una inflamación crónica. Entonces, un proceso inflamatorio agudo que no se resuelve en los primeros 3 o 4 días y se mantiene en el tiempo, ya no hablamos de un proceso agudo, sino de un proceso crónico, porque progresó a un proceso crónico, ¿entendido? Por tiempo de duración, ¿ok? Ese proceso inflamatorio agudo se complica, la complicación de un proceso inflamatorio agudo es el acceso, acúmulo de pus, de células muertas, de neutrófilos, del agente agresor, que se acumula en un lugar y provoca lo que llamamos acceso. Los accesos son sumamente importantes. Hay microaccesos, hay macroaccesos. Los microaccesos son más fáciles de tratar, el daño del tejido es más pequeño, pero los macroaccesos por tamaño y por tiempo de duración son más difíciles de tratar y causan mayor daño del tejido. ¿Por qué yo me refiero al daño del tejido? El acceso es un licuado, ¿ok? Es una necrosis licuefactiva, ¿correcto? Entonces, el acceso es un licuado de células muertas, el agente que está provocando la agresión, neutrófilos, etcétera, que está destruyendo localmente ese tejido. Quiere decir que si yo quito ese licuado, ahí queda un hueco, un espacio, y en ese espacio se perdió tejido funcional, ¿entendido? Por eso es que un macroacceso son más complicados, porque provocan pérdida de tejido. Si ustedes tienen un acceso odontogénico, que es una complicación relativamente frecuente, un quiste odontogénico puede accederse por un proceso de sobreinfección. Una microcirugía como una exodoncia puede accederse. ¿Okay? Todo eso depende, repito, del sistema inmunológico del paciente, depende de factores condicionantes. Uno de los principales factores condicionantes en un paciente odontológico para que una microcirugía se complique es su higiene oral.
Un paciente que no tiene una adecuada higiene oral favorece proliferación de flora bacteriana local. Hay una microentrada porque hay una cisura por esa microcirugía y se aprovecha y se produce una infección, correcto. En un paciente que no tiene esta condición es mucho más difícil que se produzca este tipo de complicación. Entonces, fácilmente las lesiones a nivel de la mucosa oral pueden accedarse. Ese acceso, dependiendo de su tamaño, va a provocar complicaciones o no. Si es un microacceso que responde fácilmente a los antibióticos, ese tejido va a cicatrizar, se va a revitalizar, es decir, va a regenerar la mucosa gingival y se repara. Pero si es un acceso de mayor tamaño, es un paciente que tiene condicionantes como pacientes diabéticos, problemas circulatorios, pacientes hipertensos, pacientes con mala higiene oral, ese macroacceso va a provocar daños más severos. Un acceso puede fistularse. ¿Qué es una fístula? Es la comunicación, se abre un caminito que comunica a un espacio con otro espacio o un espacio con una superficie. Entonces ustedes pueden tener un acceso y de repente se abre y ven un orificio y por ese orificio está drenando el pus. Eso es una fístula, ¿entendido? O pueden tener, esa fístula puede abrirse al vestíbulo o a la cavidad oral o inclusive puede abrirse a la piel, ¿correcto? Como producto de un acceso que se complicó y se fistulizó. Entonces son complicaciones, son parte de lo hacia donde puede progresar un proceso inflamatorio agudo. Entonces, ustedes van a ver en Robbins esta figura que en la guía se los pido para que lo desarrollen. Una inflamación aguda puede resolverse, eso es lo ideal, o una inflamación aguda puede complicarse, accedarse, ¿ok? O una inflamación aguda puede progresar a una inflamación crónica, igual la inflamación crónica se va a reparar, bien sea por cicatrización o por regeneración. El acceso también puede experimentar curación, dependiendo del tejido. La mayoría lo que hace cicatrizar depende del tejido y del tamaño del acceso, ¿ok? O puede también experimentar cambios por regeneración. Entonces, inflamación aguda o se resuelve o se acceda y fistula inclusive o progresa una inflamación crónica, ¿entendido? Esa es la forma en la que puede progresar una inflamación aguda. Acá tienen representado todo lo que acabamos de mencionar en la clase pasada y ahora en este pequeño resumen. Esta es la piel, hay una agresión, esa es una espícula, una astilla de madera. Esa astilla de madera, aparte del trauma, una lesión física, también puede estar contaminada y traer agentes extraños, que son estos palitos verdes que ven aquí. Estos palitos verdes van a generar una respuesta inflamatoria local. Allí a nivel local tenemos macrófagos, tenemos linfocitos, tenemos células cebadas. Entonces ellos ante la agresión, el macrófago reconoce al agente patógeno, se lo presenta al linfocito TCD4, el linfocito TCD4 comienza con su respuesta de activación celular, libera mediadores químicos, parte de esos mediadores químicos van a seguir activando a células locales y otros van a ir a actuar en el reclutamiento leucocitario. Entonces, se activa la permeabilización de la membrana vascular, aumenta su permeabilización, hay reclutamiento de los leucocitos, que sean neutrófilos en la inflamación aguda o monocitos que se van a transformar en macrófagos en la inflamación crónica. Son activados, se produce entonces todo lo que es la adherencia, rodamiento, diapéresis, migra hacia el foco inflamatorio y entonces ahí tenemos todo ese batallón de células que necesitamos para controlar ese proceso inflamatorio. ¿Entendido? Entonces allí tienen resumido todo lo que debe suceder o lo que sucede ante una respuesta inflamatoria. O lo que debe suceder porque el paciente necesita inmunocomprometido, todo eso no se va a dar. ¿Ok? Los pacientes inmunocomprometidos tienen sus defensas celulares bajas, que es como dicen nuestras abuelitas y nuestras mamás, es que tienen las defensas bajas, vamos a subirles las defensas. Es cierto, los pacientes que tienen las defensas celulares bajas no tienen una respuesta celular adecuada, no hay un adecuado control de todos esos agresores a nuestro organismo y son esas personas que se enferman mucho, que ameritan un cuidado más especial, etcétera, porque tienen su sistema inmunológico comprometido. Hay agresión, reconocimiento, en el sitio donde hay la agresión se liberan mediadores químicos con activación de los filetes nerviosos, provoca dolor, eso se llama neuropéptidos,
Igual también se producen bradikininas que provocan también sensibilización de los filetes nerviosos, hay dolor, hay reconocimiento del agente patógeno, aquí tenemos el macrófago, y a partir de ese macrófago y presentación del antígeno ocurren todas estas respuestas. Aumento de permeabilidad vascular, reclutamiento leucocitario y liberación de mediadores químicos. Entonces entramos en el tema de mediadores químicos. Ya yo les mencioné, los mediadores químicos, nosotros son mediadores, son moléculas que se liberan y que van a actuar como activadores o como activadores de vías de señalización y cuya función está dirigida a activar esa secuencia y eventos celulares. ¿Okay? Entonces nosotros podemos tener mediadores químicos que ya están preformados, acumulados en nuestras células, como sucede con la histamina y la serotonina. ¿Por qué la histamina y la serotonina ya están preformadas? Es decir, están guardados y están esperando a ser liberados, porque es los primeros mediadores químicos llamados vasoactivos o aminoactivos que van a actuar en la pared vascular, es decir, que van a provocar la vasodilatación y aumento de la permeabilidad. ¿Okay? Estos mediadores químicos, histamina y serotonina, están acumulados o guardados en algunas células, principalmente como son las plaquetas, las células cebadas, los basófilos, contienen este tipo de mediador químico. Pero tenemos otros que no están formados y que se forman luego de que se da el proceso inflamatorio, ¿ok? Estos se llaman sintetizados de novo, es decir, nuevos en el momento, y son la mayoría de ellos. Las prostaglandinas, el sistema de complemento, factores de coagulación, las citoquinas, todas ellas van a ser formadas durante el proceso inflamatorio. No estaban guardadas para esperar ser activadas, como ocurre con la serotonina y la histamina. ¿Sí me estoy explicando? Sino que se van a empezar a formar en el momento que inicia la respuesta inflamatoria. Recordemos que hay mediadores químicos que son sintetizados en el hígado, como son los factores de complemento y el factor Ackermann, que es un factor activador de la cascada de coagulación. Recuerden que los factores de complemento, el sistema de complemento, son proteínas plasmáticas que están circulando, se sintetizan en el hígado y pasan a la circulación. Y ellos cumplen papeles fundamentales en lo que es la respuesta inflamatoria y en la activación leucocitaria. Esto simplemente es para que entendamos que todos nuestros mediadores químicos, hay una variedad de mediadores químicos que están relacionados con diferentes funciones. Respuesta inmunológica, con el dolor, con la inflamación, con el efecto sistémico de la inflamación. ¿Qué son efectos sistémicos de la inflamación? El malestar general. Astenia, debilidad, me siento mal, tengo fiebre, me duele la cabeza, me siento débil, no me provoca comer, me da fatiga, tengo fastidio, mi cuerpo, esos son manifestaciones sistémicas, ¿entendido? Y todo esto es resultado de la liberación de estos mediadores químicos, ¿okay? La leucocitosis, ¿saben lo que es la leucocitosis? La leucocitosis es aumento de la cuenta blanca. ¿Se lo han mencionado? Ok. Cuando nosotros tenemos una respuesta inflamatoria, bien sea aguda o crónica, nosotros tenemos una leucocitosis. El extremo contrario es la leucopenia. La leucopenia es disminución de la cuenta blanca. Un paciente con leucopenia, es decir, disminución de neutrófilos, disminución de linfocitos, dependiendo de la célula que esté comprometida, es un paciente inmunocomprometido, porque tiene sus células disminuidas y por lo tanto son pacientes que no tienen capacidad de controlar o de desarrollar una respuesta inflamatoria o inmunológica adecuada, están inmunocomprometidos. Los pacientes inmunocomprometidos desarrollan infecciones a repetición porque precisamente no tienen cómo defenderse, ¿entendido? Son los pacientes con leucopenia. Los pacientes con leucocitosis, que está en la guía, esa pregunta, ese desarrollo, ese concepto, hay aumento de la cuenta blanca. La leucocitosis, ante una respuesta inflamatoria, es una respuesta fisiológica o fisiopatológica. ¿Por qué es una respuesta fisiológica? Porque es lo que nosotros esperamos que haga nuestra médula ósea. Nuestra médula ósea, en condiciones normales,
produce células blancas con valores normales. ¿Por qué con valores normales? Porque nuestro organismo está sano, está en equilibrio. No necesitamos más de lo que es para mantenernos en un estado normal. ¿Sí me estoy explicando? Pero cuando nuestro organismo es agredido por un agente bacteriano o por cualquier agente agresor, nuestro organismo necesita más de lo normal. ¿Correcto? Entonces, nuestra médula ósea va a ser estimulada para producir más células blancas. Por eso es que aumentan las células blancas, una leucocitosis. ¿Ok? Las células que van a aumentar en esa leucocitosis, el tipo de célula, es decir, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, va a depender del agente agresor. Me explico. En un proceso bacteriano, ¿cuáles van a aumentar? Los neutrófilos. En un proceso infeccioso micótico u hongos, ¿cuáles van a aumentar? Los neutrófilos. ¿Por qué? Porque son los neutrófilos los responsables de controlar o regular a los agentes infecciosos de naturaleza bacteriana o micótica. ¿Okay? En un proceso alérgico van a aumentar los eosinófilos y los basófilos que los van a estar acompañando. En un proceso infeccioso de tipo parasitario va a aumentar los eosinófilos. ¿Sí me estoy explicando? En un proceso viral van a aumentar los linfocitos. Entonces, nosotros tenemos un paciente con un acceso odontogénico, le medimos la cuenta blanca y esa cuenta blanca está discretamente aumentada y queremos saber cuáles son las células en porcentaje que están aumentando, o sea, que hacen que esa cuenta blanca aumente. Pedimos el puntaje por fórmula, es decir, de esos 100 leucocitos, ¿cuántos son neutrófilos, cuántos son eosinófilos, cuántos son basófilos, cuántos son linfocitos, cuántos son monocitos? ¿Sí me explico? En ese paciente con un acceso odontogénico que tiene una cuenta blanca, suponga, de 8.500, de 9.000 por milímetros cúbicos, puede ser que nosotros cuando midamos su fórmula blanca encontremos a los neutrófilos aumentados. ¿Por qué? Porque son las células responsables de controlar un proceso infeccioso de tipo bacteriano como lo es un acceso. ¿Entendido? Pero si es un paciente con asma bronquial en crisis y la asma bronquial, el 90% se debe a un proceso de tipo alergeno, puede tener una cuenta blanca discretamente elevada, pero allí no vamos a encontrar aumentados los neutrófilos, vamos a encontrar aumentados los eosinófilos. O un paciente con un proceso viral, cualquier gripe, el dengue, etcétera, el mismo coronavirus, que son de causas virales, si nosotros le hacemos una cuenta blanca, esta va a estar aumentada. Pero los elementos celulares que vamos a encontrar aumentados en específico, que justifiquen el aumento de la cuenta blanca, van a ser los linfocitos. ¿Sí quedó claro? Entonces, la manera en que nosotros nos ayuda ese examen hematológico. Entonces, esa médula ósea tiene que producir más células blancas y es lo que se comprende como leucocitosis. Esto también es un efecto sistémico. Ustedes en la guía tienen una pregunta: respuesta o leucocitosis o respuesta leucemoide. ¿Por qué leucemoide? Cuando en salud hablamos de oide, es algo que parece, pero no es. ¿Entendido? Cuando nosotros trabajamos con procesos neoplásicos como las leucemias, dependiendo del tipo de leucemias, hay leucemias en lo que podemos encontrar una cuenta blanca de 100.000 por milímetros cúbicos. O sea, esos glóbulos blancos súper elevados, pero anomalos, porque es un proceso neoplásico. ¿Correcto? Eso está bien, eso caracteriza a una leucemia. Pero hay una llamada respuesta leucemoide que no es leucemia, pero que se puede ver en algunos pacientes con infecciones graves, como por ejemplo infecciones por la rickettsia. Podemos encontrar una leucocitosis leucemoide. No es una leucemia, pero tiene cifras de cuenta blanca muy elevadas, 70, 80, 90, 100.000, como la leucemia. ¿Sí me estoy explicando? Pero no es una leucemia. Por eso se le conoce como respuesta o reacción leucemoide. Ese concepto lo deben tener claro. Esto que está aquí son los diferentes tipos de mediadores químicos y la acción que produce cada uno. Recuerden que una célula puede producir varios mediadores químicos y un mediador químico puede actuar en varias células. ¿Ok? Rápidamente,
Esto es lo que es la producción de los derivados del ácido araquidónico, prostaglandina, los leucotrienos, prostaglandina, prostaciclina, etc. Ellos se derivan a partir de fosfolípidos que se encuentran en la membrana. Y nosotros vamos a tener dos vías, la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Esto es algo muy rápido que les voy a mencionar. La vía de la ciclooxigenasa va a producir prostaglandinas como la prostaglandina I2 y como los tromboxanos. Esto nosotros lo vamos a ver nuevamente cuando veamos hemodinamia o cambios hemostásicos, que es para el siguiente seguimiento. La prostaciclina I2 es un vasodilatador, es inhibidor de la agregación plaquetaria, mientras que los tromboxanos son favorecedores de la agregación plaquetaria, es decir, favorecen que las plaquetas se peguen a la pared vascular, se adhieran, ¿okay? Son procoagulantes, ¿entendido? Si ustedes se fijan en la vía de la ciclooxigenasa, si nosotros inhibimos acá, nosotros vamos a tener o evitar la producción de estos dos elementos, principalmente de lo que son los tromboxanos A2, si inhibimos la COX-2. El ácido acetil salicílico, la aspirina, inhibe la COX-2. Al inhibir la COX-2, nosotros evitamos la formación de tromboxanos y por lo tanto la aspirina actúa como un anticoagulante, ¿ok? Porque inhibe la producción de tromboxanos y por lo tanto no se da la agregación plaquetaria. Por eso es que nosotros podemos utilizar la aspirina infantil o aspirinas a baja dosis, porque creo que la aspirina infantil ya no se está utilizando porque tiene otros efectos adversos. La aspirina a bajas dosis en los pacientes que han sufrido infartos, hipertensos o pacientes con riesgo tromboembólico para evitar como acción anticoagulante la agregación plaquetaria. Las lipoxigenasas nosotros vamos a ver que tienen una acción importante en lo que es la pared de los luces bronquiales y bronquiolares, broncocontrae. Entonces los pacientes asmáticos o con bronquitis crónicas que tienen una dificultad del paso del flujo aéreo porque las luces bronquiales están contraídas, nosotros damos inhibidores de la lipoxigenasa. ¿Por qué? Porque el efecto contrario de la broncoconstrucción es la broncodilatación. Entonces, para eso es que nosotros necesitamos o nos ayudamos en el conocimiento de estas vías. Lo de las vías de complemento, que esto se lo debieron haber explicado bastante bien en inmunología, recuerden que pues la finalidad, la vía común de las vías de complemento es la activación de C5 y este C5 va a provocar la activación del C9 para activar lo que es el complejo de ataque de membrana. Entonces, el sistema de complemento tiene tres funciones principales. Tiene un efecto de reclutamiento de los neutrófilos, el quimiotáxico atrae a esos leucocitos al lugar en donde se necesita el quimiotáxico. Tiene un efecto de oxonización. Recuerden que fragmentos de complementos se pueden unir a la superficie de las bacterias, de los agentes patógenos, y esto oxoniza la membrana de esa bacteria y atraen a los macrófagos. Entonces favorece la fagocitosis. Y la activación por C5-C9 del complejo de ataque de membrana, que destruye por edema a la pared de ese agente patógeno y por lo tanto actúa como un mecanismo de defensa celular. ¿Entendido? Hay varias vías de activación. Una de las que más se dice es la vía clásica, que es por complejos o inmunocomplejos. ¿Okay? Entonces todo paciente con enfermedades inmunológicas de base autoinmune, nosotros tenemos activación de los factores de complemento, ¿correcto? Un paciente lúpico va a tener activación de los factores de complemento. ¿Por qué? Porque hay formación de inmunocomplejo, ¿correcto? La cascada de coagulación, que más adelante lo volveremos a mencionar. La cascada de coagulación está relacionada con la inflamación porque hay factores o mediadores químicos de la inflamación como la califreína que son activadores de la cascada de coagulación. La cascada de coagulación tiene como vía común activar al factor 10, para ese factor 10 convertir a la protrombina en trombina y la trombina convierte a fibrinógeno en fibrina. Lo que nosotros requerimos principalmente es la fibrina. La fibrina es lo que va a formar el coágulo, esa red en donde se enmaraña, se reclutan leucocitos, glóbulos rojos, plaquetas para formar un coágulo permanente. Ahora nosotros podemos ver
que hay relación entre la cascada de coagulación y mediadores químicos de la inflamación que activan la cascada de coagulación. Esto es importante porque esto nos explica por qué un paciente con un proceso inflamatorio agudo puede también desarrollar manifestaciones de tipo de hemostasia, es decir, o coagulopatía o hemorragia. Y eso es lo que se conoce como coagulación intravascular diseminada. Entonces, no es raro ver que pacientes con procesos infecciosos, un shock séptico que está en cuidados intermedios o cuidados intensivos, aparte de tener las complicaciones clínicas del proceso infeccioso séptico en sí, también comienza a producir muchos coágulos y comienza a tener eventos tromboembólicos con cambios isquémicos, pequeños infartos en diferentes órganos. Es porque durante ese proceso infeccioso, inflamatorio agudo, séptico, hay activación de la cascada de coagulación. Y al haber activación de la cascada de coagulación, se producen muchos coágulos que embolizan, viajan y provocan esos eventos tromboembólicos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, paciente con shock séptico en cuidados medios o cuidados intensivos, muy probablemente durante el progreso de su shock va a desarrollar también manifestaciones de tipo hemostásico, ¿ok? Y posteriormente, al comienzo produce muchos coágulos, pero recuerden que es un paciente que está tocado, todos sus órganos están tocados, un shock séptico, hay una falla multiorgánica. Entonces se están produciendo muchos factores de coagulación que se producen en el hígado, se están activando porque está conectado con el proceso séptico y se producen muchos coágulos. Pero a medida que progresa esa formación de coágulo, los factores de coagulación se están consumiendo, es decir, se producen, se utilizan y se degradan. Llega un momento, como el hígado también está enfermo, porque es una falla multiorgánica, que no se renovan esos factores de coagulación. Entonces el paciente pasa de una coagulopatía a un estado hemorrágico. ¿Sí me estoy explicando? Porque hay consumo de todos esos factores de coagulación, no se pueden renovar porque es un paciente que tiene un toque general y entonces el paciente pasa de un estado protrombótico de coagulopatía a un estado hemorrágico. ¿Quedó claro ese concepto? Eso forma parte del progreso natural de un shock séptico por activación de la cascada de coagulación. Radicales libres que se producen son agentes oxidantes que se producen principalmente en los neutrófilos, ¿ok? Y que están dirigidos a destruir al agente patógeno. A veces, en ocasiones, cuando hay una sobrecarga de estas células inflamatorias, nosotros podemos producir un daño más que un beneficio. Recuerden que les he mencionado que nuestro organismo está diseñado para mantenernos en un punto de equilibrio. Así como producimos oxidantes celulares, producimos también de forma natural antioxidantes naturales. ¿Entendido? Entonces, esos neutrófilos que llegan y liberan radicales libres para destruir el agente patógeno, esos radicales libres que se van a degradar también van a ser regulados por oxidantes naturales. Y eso es importante porque cuando hay una sobrecarga de oxidación celular hay destrucción, hay enfermedad. ¿Qué fue lo que ocurrió o lo que ocurre en la fisiopatología del coronavirus? Llega el virus al alvéolo, hay una predisposición individual, un paciente inmunocomprometido, hipertenso, etcétera, diabético, esos pacientes que eran los que se complicaban porque tenían esos factores predisponentes. Y entonces llegaban muchos neutrófilos, liberaban muchos radicales libres, hacían un estrés oxidativo y provocaban complicaciones en esos pacientes como lo era la dificultad o insuficiencia respiratoria. Eran esos pacientes que se complicaban, ¿ok? Pero es que estaban en una condición de desequilibrio porque tenían factores predisponentes. Por eso es que nosotros les recomendamos a nuestros pacientes tomar antioxidantes en nuestras frutas o de manera capsulada, como lo es la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, que son antioxidantes, porque nos ayudan a prevenir este tipo de complicaciones. Activación de la vitamina D con los rayos ultravioletas, que es un antioxidante natural. Todo eso es importante porque ayudamos a nuestro cuerpo a mantener el punto de equilibrio, ¿ok? Esto que tienen acá es un poco más de lo que ya hemos hablado. En la inflamación
inflamación por liberación de estos mediadores químicos tenemos efectos locales, ya lo hemos comentado. ¿Cuáles son los efectos locales? Reclutamiento leucocitario, aumento de la permeabilidad vascular, reclutamiento y activación y quinotaxis de los neutrófilos, activación del factor de complemento, activación de la ozonización, correcto. Eso es lo que se espera que nuestro cuerpo haga, que necesitamos que lo haga para que se dé una respuesta inflamatoria adecuada y controlemos el agente patógeno, ¿cierto? Entonces esto es inflamación local fisiológica. Tenemos efectos protectores, también lo hemos mencionado. Fiebre por liberación de factores de necrosis tumoral, las interleuquinas, regulación del hipotálamo, signo cardinal. En el hígado, activación del hígado para que se produzcan más factores o mediadores químicos, factores de complemento, eso es normal, es lo que se espera. Actuación en la médula ósea para activar o inducir a la leucocitosis, es lo que se espera, ¿correcto? Pero cuando hay una pérdida de equilibrio, una sobrecarga, se pueden producir efectos patológicos. Ya hemos mencionado algunos, coagulopatía, ¿correcto? Una respuesta inflamatoria persistente puede provocar trastornos o desequilibrio en los eventos tromboembólicos. Esto es lo que significa el factor de necrosis tumoral. De los mediadores químicos que actúan con muchos activadores o iniciadores de la respuesta inflamatoria, tenemos como protagonista el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Ellos son inductores, estimuladores de la respuesta inflamatoria. A nivel del corazón se produce un desgaste energético, ¿ok? Se produce o podemos tener pacientes con bajo gasto cardíaco en un evento de tipo patológico, pérdida del equilibrio. Podemos tener alto consumo o activación del catabolismo, que sobrepasa al anabolismo, es decir, es más lo que desgastamos, lo que utilizamos, nuestras proteínas, que lo que estamos produciendo. Esto es en esta tercera etapa, cuando hay pérdida del equilibrio, sobrecarga de mediadores químicos, podemos tener efectos adversos o patológicos. ¿Estamos claros hasta ahora? Esta es una actividad que ustedes pueden hacer en casa. Ahora vamos con inflamación crónica. Ya tenemos por definición lo que es la inflamación crónica. Duración larga, mayor de 3 días, células protagonistas mononucleares, linfocitos T, CD4, CD8, linfocitos B que se van a transformar en células plasmáticas, monocitos que se van a transformar en macrófagos y por supuesto los macrófagos fijos que están en el tejido conectivo. ¿Okay? Estas son las células que van a participar en una respuesta inflamatoria crónica. Y la participación de la matriz extracelular en el proceso de reparación. ¿Okay? Todo esto va a ser importante en una respuesta inflamatoria crónica. Nosotros podemos tener como ejemplos varios en la inflamación crónica. La tuberculosis, que ya se la mencioné, enfermedades como el lupus eritematoso, enfermedades como la diabetes, que la diabetes, a pesar de que es una enfermedad de trastorno metabólico, es una enfermedad también inflamatoria, porque en la diabetes se desencadena pues una respuesta inflamatoria, los adipocitos actúan como una célula proinflamatoria y la diabetes es una enfermedad permanente, entonces se considera de tipo crónico. Cuando nosotros somos agredidos por un agente extraño de manera recurrente y constante, que se da por ejemplo en las enfermedades ocupacionales, esa persona que trabaja en una mina toda su vida inhalando cuarzo, inhalando partículas de carbón, es un agresor constante de su vía respiratoria. Produce una enfermedad inflamatoria crónica. Ese paciente a lo largo del tiempo va a desarrollar insuficiencia respiratoria. Es crónica porque se mantuvo el agresor a lo largo del tiempo y la enfermedad se desarrolló durante todo ese tiempo, ¿correcto? Años. Un agente agresor como por ejemplo cuerpos extraños en nuestro cuerpo, como puede ser una astilla contaminada, olvidarse alguna instrumentación en nuestro cuerpo o algún insumo como una gasa, como un algodón. Eso va a desarrollar una inflamación crónica. Quedó allí, el cuerpo va a ir respondiendo ante ese agente agresor, va a desarrollar una inflamación crónica alrededor de ese insumo, que
ya más adelante vamos a ver qué tipo de inflamación, y por lo tanto se clasifica como una inflamación crónica. Las enfermedades autoinmunes como el lupus, como el síndrome de Sjögren, como la artritis reumatoide, como la fibromialgia, como la esclerodermia, son patologías del tipo crónico que se mantienen a lo largo de la vida. Entonces, eso nos define o tenemos como ejemplo en las enfermedades crónicas. La ateroesclerosis, que es el depósito, recuerden que es una enfermedad por acumulación a nivel de las paredes vasculares arteriales, es algo que se forma desde que somos niñitos hasta que nos hacemos adultos mayores. Cuando somos niños, ese niño que no alimentamos bien, empieza a depositarse esos excesos de colesterol a nivel de las paredes de sus arterias, se forma lo que llamamos estrías lipídicas, es una línea blanco-amarillenta, ¿ok? Esa estría lipídica en esa etapa es reversible. Si a ese niño le cambiamos su hábito alimenticio o comienza una vida, un cambio de estilo de vida, comienza su actividad deportiva, etcétera, esa estría lipídica puede desaparecer. Pero si ese niño continúa con un estilo de vida, con una dieta no prudente, rica en grasa, sobrecarga su hígado, el hígado no es suficiente para metabolizar a todos esos éteres de colesterol, muy probablemente en ese niño, sumado a que si es una persona que no desarrolla actividad deportiva, etcétera, esa estría lipídica va a comenzar a crecer y se forma una placa ateromatosa en las paredes de sus vasos. ¿Qué quiere decir esto? Que la ateroesclerosis es una enfermedad crónica, es una enfermedad que comenzó a desarrollarse desde muy temprana edad y que va creciendo y se va agravando a lo largo de la vida porque depende de cómo va viviendo ese individuo. ¿Entendido? Entonces, cuando una persona que tiene placas ateromatosas en sus arterias coronarias, que es la principal causa, el 90% de los infartos al miocardio, llega a la edad de 50 años con unas arterias coronarias prácticamente obstruidas por una placa ateromatosa, empiezan los infartos. Por eso es que nosotros tenemos infartos más frecuentes a partir de los 50 años de edad, por una placa ateromatosa que ya se ha formado a lo largo de toda la vida. ¿Sí me estoy explicando? Cuando nosotros escuchamos, pero él ayer estaba bien y hoy fallece, ¿qué pasó? No, de repente se murió. No, ese paciente tenía una enfermedad crónica, como era una placa ateromatosa en sus arterias coronarias, trabajada durante toda su vida, y que hubo un evento en ese momento en que le provoca la muerte, que provocó que esa placa o formara un trombo y obstruyera la luz, o esa placa creció tanto que obstruyó la luz del vaso completo y provocó una isquemia, necrosis coagulativa, infarto al miocardio. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la ateroesclerosis es una enfermedad crónica. Cuando nosotros tenemos una placa ateromatosa formada, ya formada, ya se hace irreversible. Es decir, ya nosotros cuando tengamos pacientes con placas ateromatosas, con obstrucción parcial de una luz vascular, no podemos ya revertir esa placa. Lo que podemos es prevenir eventos a futuro o que esa placa siga creciendo. Y les menciono mucho las placas ateroscleróticas porque la aterosclerosis no es exclusiva de las arterias coronarias, puede afectar a muchas de nuestras arterias sistémicas. Entonces ustedes pueden encontrarse con pacientes con dificultad de perfusión o de irrigación sanguínea, que les dificulta procesos quirúrgicos, maxilofaciales, etcétera, porque hay placas ateromatosas, por ejemplo, en la carótida interna. ¿Entendido? Que es la responsable de llevarnos la irrigación a cabeza y cuello. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, todo esto hay que considerarlo. La aterosclerosis es una enfermedad sistémica crónica, no es exclusiva de las arterias coronarias. La podemos tener en las arterias renales, la aorta, las coronarias, en la carótida, que son puntos preferenciales para ellos. ¿Ok? Entonces, inflamación crónica, células mononucleares, ya la hemos mencionado, hay destrucción tisular, es crónico, y por supuesto los intentos de reparación, bien sea por cicatrización o
o regeneración celular. Entonces ya yo les he mencionado que nosotros tenemos a macrófagos fijos y macrófagos errantes. ¿Qué son los macrófagos errantes? Los aquellos que se están desplazando. ¿De dónde provienen los macrófagos errantes? De los monocitos. ¿Dónde se formaron los monocitos? En la médula ósea. Médula ósea produce monocitos, pasan a la circulación sanguínea. Cuando hay una respuesta inflamatoria crónica, esos monocitos son reclutados, activados y transformados en macrófagos. Estos macrófagos que están en movimiento son los que se conocen como macrófagos errantes y son los que van a migrar al foco inflamatorio. ¿Estamos claros allí, verdad? Los macrófagos fijos son esos macrófagos que nacen o que se forman en el órgano y están fijos allí. Nuestra dermis, nuestro tejido conectivo, todos los tejidos conectivos, incluyendo la cavidad oral, epitelio escamoso estratificado, membrana basal, tejido conectivo, denso, colágeno irregular, ¿correcto? Allí vamos a encontrar linfocitos, macrófagos, células cebadas, células plasmáticas, como normal, como barrera inmunológica primaria en nuestra cavidad oral. Nuestra cavidad oral tiene que tener esa barrera porque es constantemente expuesta a agentes agresores, ¿correcto? Esos son macrófagos fijos. Y tenemos varios órganos, que no sé si se los habrán mencionado en alguna oportunidad, que tienen macrófagos fijos para protegerlos. Por ejemplo, en nuestro sistema nervioso central están los astrocitos. En nuestro tejido óseo están los osteoclastos. En el hígado están las células de Kupffer. En el riñón están las células mesangiales. Son macrófagos fijos. En los alvéolos pulmonares están los macrófagos alveolares. Son macrófagos fijos de esos órganos que en ese órgano cumplen una función importante de protección y de fagocitosis. ¿Entendido? Entonces, este es lo que conocemos como sistema mononuclear fagocítico. ¿Ok? Si nosotros seguimos estudiando inflamación crónica, esto es una glándula salival, estas son células adiposas, estos son conductos excretores, estos son adenómeros, elaboradores de moco, y todo este puntillado que ven aquí son linfocitos. Los linfocitos se ven así. Recuerden que el linfocito es una célula pequeña mediana, con muy poco citoplasma, pero con un gran núcleo oscuro, hipercromático. Esto es lo que nosotros llamamos infiltrado inflamatorio crónico a predominio del linfocito. Esto es una cialoadenitis crónica. En odontología es muy común que a ustedes les lleguen pacientes con resequedad oral, que pueden ser pacientes deshidratados, no se hidratan adecuadamente, pueden ser pacientes que tengan un proceso infeccioso de base que provoca resequedad en la cavidad oral, pero también pueden ser pacientes que son portadores de patologías en sus glándulas salivares, parótida, submaxilar y sublingual, ¿correcto? Puede ser por cálculos, las glándulas salivales pueden obstruirse y por lo tanto no permiten la excreción o eliminación adecuada de la saliva. Pueden ser procesos inflamatorios, virales o bacterianos, que se conoce como cialoadenitis, cialo es saliva, cialoadenitis, y tienen una enfermedad de base autoinmune que es el síndrome de Sjögren. No sé si se los habrán mencionado. El síndrome de Sjögren es el SJO. Se los han mencionado en inmunología. En inmunología no le dan ejemplos, enfermedades de ejemplos, o solamente trabajan con fisiopatología. No le mencionaron el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad de base autoinmune en donde se producen anticuerpos contra las glándulas salivares y contra las glándulas lacrimales y provocan destrucción de esa glándula. Al destruir esas glándulas, en el ojo que tenemos resequedad oral, no se produce lágrima. Y en la cavidad oral, al destruirse las glándulas salivales, que no se produce saliva, entonces tenemos resequedad oral. La resequedad oral es importante porque la saliva tiene inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina de fluidos corporales, tiene lisocimas, que es un bactericida, tiene lipasas, amilasas para comenzar el proceso de degradación de nuestros carbohidratos y de nuestras proteínas, y además mantiene húmeda la cavidad oral, hidratada, en equilibrio. Cuando ustedes tienen una cavidad oral reseca, se producen grietas
Y esas grietas son erosiones y puertas de entrada para agentes infecciosos. Entonces, un paciente con resequedad oral va a ser propenso a infecciones bacterianas sobreagregadas porque tiene la oportunidad, es una puerta de entrada. La saliva también evita que esa flora bacteriana normal que tenemos en la cavidad oral, porque mantiene el pH adecuado, prolifere. Entonces, cuando tenemos resequedad oral, hay modificación del pH, se acidifica y por lo tanto se favorece la proliferación de bacterias locales. Se favorecen las infecciones bacterianas. ¿Sí me estoy explicando? Y como tienes la mucosa agrietada, erosionada, con puerta de entrada, favorece aún más que ese germen prolifere dentro de los tejidos blandos. ¿Sí me expliqué? Entonces, una enfermedad como el síndrome de Sjögren son pacientes que les va a llegar con la cavidad oral reseca y enferma por hongos, cándidas, infecciones bacterianas, caries. ¿Me explico? Porque tiene pérdida o disminución en la producción y en la liberación de saliva. Esto es una glándula salival en donde nosotros tenemos ese cambio inflamatorio. Esto es lo mismo que les expliqué con los neutrófilos, pero vamos a sustituir a los neutrófilos por monocitos. Vaso sanguíneo, viene el monocito que se formó en la médula ósea, pasa a la circulación, se recluta, se activa, se transforma en macrófago y es liberado hacia el tejido conectivo extravascular, sale del vaso sanguíneo. Ese macrófago va a cumplir funciones sumamente importantes en la respuesta inflamatoria, tanto en la respuesta inflamatoria aguda, crónica, como ya les voy a mencionar. Aquí tienen pues los linfocitos, no voy a hablar más de ellos, ya ustedes los conocen. Los mastocitos o células cebadas también las conocen, contienen en su interior heparina, histamina, serotonina, etc. Y los eosinófilos, fíjense que los eosinófilos son polimorfonucleares, pero aparecen en inflamaciones crónicas. ¿Por qué aparecen en inflamaciones crónicas? Porque los eosinófilos participan en controlando respuestas inflamatorias crónicas como la alergia. La alergia es crónico. El paciente que es alérgico toda la vida. ¿Sí me explico? Que puede presentar episodios agudos, pero es una enfermedad crónica. ¿Cuál es ese episodio agudo? Ese paciente que está controlado, pero pasó, por ejemplo, por el supermercado, por el pasillo de los detergentes y comenzó a estornudar. Eso es un episodio agudo, empezó en ese momento. Y cuando sale del pasillo, que deja de estar en contacto con el agente alergeno, se le pasó, se le quitó. ¿Sí me estoy explicando? Pero es una enfermedad crónica. El paciente atópico mantiene eosinófilos elevados en sangre, siempre está en alerta ante cualquier agente alergeno nuevo que pueda provocar un estímulo de su sistema inmunológico ante la presencia de ese agente alergeno. ¿Sí me estoy explicando? Por eso es que tenemos a los eosinófilos. Los eosinófilos, lo recuerdan, son este clásico, son un núcleo bilobulado con un citoplasma intensamente rojo, ¿ok? Y participa en las respuestas de tipo alérgico y de tipo parasitario. Aprovecho para decirles, el concepto término de inflamación crónica activa, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué quiere decir una inflamación crónica activa? ¿Por qué la llamo activa? ¿A quién se le ocurre? ¿Cuáles son las células que participan en una inflamación crónica? Los mononucleares. ¿Y por qué lo llamo activo? ¿Qué creen ustedes que pasa en ese paciente, en esa inflamación crónica? ¿Quién le da la actividad? ¿Qué otra célula puede encontrar en una inflamación crónica activa aparte de los mononucleares? Díganlo. Eosinófilos, polimorfonucleares, neutrófilos. Eosinófilos como el ejemplo que les acabo de dar. Ese paciente que es atópico, que es alérgico, es una enfermedad crónica y hace episodios agudos. En ese momento eso es una inflamación crónica activa, porque no solamente están los mononucleares, sino que aparece un polimorfo nuclear, le da actividad a esa inflamación. Un paciente que sufre de gastritis crónica, porque es un paciente que ya ha hecho varios episodios de inflamación de su mucosa gástrica, tiene su tratamiento, sus protectores,
su antiacidificante, su dieta adecuada y se mantiene en equilibrio. Pero pasa en un periodo en que hace un alimento que le cayó mal o está en una situación de estrés y produce mucho ácido clorhídrico y rompe el equilibrio. Hace un episodio agudo, comienza con el dolor. Eso es una gastritis crónica activa. ¿Sí me explico? La cronicidad hizo un episodio agudo. Entonces, si en ese momento nosotros le tomamos una biopsia a esa mucosa gástrica, aparte de los mononucleares, vamos a encontrar neutrófilos que están haciendo actividad en esa inflamación. ¿Sí me estoy explicando? Ok. Concepto importante de la inflamación crónica. Yo creo que aquí nos llevaríamos ya parte de la clase. La inflamación crónica tiene un patrón morfológico. Así como la inflamación aguda, uno de sus patrones morfológicos es el acceso. En la inflamación crónica tenemos lo que se llama inflamación crónica granulomatosa. ¿Qué es un granuloma? Es una formación nodular, redondeada, que ya se la voy a mostrar, como respuesta del tejido para tratar de controlar a un agente agresor. ¿Ok? Hay patologías en donde el agente agresor es muy difícil de erradicar, de eliminar. Entonces el organismo busca la forma como de aislarlo y de separarlo. ¿Ok? Y al separarlo genera una respuesta del tejido que está a su alrededor y le hace como un muro, como una barrera. Eso va a formar un granuloma. Nosotros vamos a tener allí en esa formación de la inflamación crónica granulomatosa la participación importante de los linfocitos, de los fibroblastos y de los macrófagos. Y los macrófagos van a experimentar una modificación en su forma y van a parecerse a células epiteliales y se les conoce como células epitelioides. ¿Qué es una célula epitelioide? Una inflamación crónica granulomatosa. Un macrófago modificado que adquiere fenotipo epitelial, pero que mantiene su capacidad de fagocitosis. ¿Sí me estoy explicando? Sigue siendo un macrófago, conserva su función fagocítica, pero hace una modificación de su fenotipo pareciendo una célula epitelial. Entonces se le llama células epitelioides. Eso es característico de la inflamación crónica granulomatosa. Tenemos dos tipos. El granuloma tipo cuerpo extraño y el granuloma tipo inmune. En el granuloma tipo cuerpo extraño vamos a tener células gigantes multinucleadas, mientras que en el granuloma inmunitario tenemos células gigantes multinucleadas llamadas tipo Langerhans. Y ya yo les voy a decir cuál es la diferencia. Tanto las células gigantes multinucleadas que vemos en el tipo cuerpo extraño y que vemos en el tipo inmune son macrófagos. Son macrófagos que se unieron, sumaron su citoplasma, sumaron su núcleo, tienen una sola membrana celular y se forma una célula gigante. Una célula gigante multinucleada. Esto es resultado de la fusión de muchos macrófagos, ¿entendido? Y que se forma en una inflamación crónica granulomatosa. Esta que están viendo acá es la célula gigante tipo Langerhans en un granuloma inmune y se caracteriza porque los núcleos están dispuestos en la periferia. Esto es un granuloma. Esperen un segundo para mostrarles la siguiente imagen. Aquí lo tienen. Esto es un granuloma. Esta formación redondeada. Se produce el aislamiento del agente patógeno. El agente patógeno está aquí, en el centro. Alrededor tenemos proliferación de fibroblastos, de linfocitos, células plasmáticas y células gigantes, que en este caso son del tipo inmune. ¿Qué caracteriza una célula tipo inmune? A abundante citoplasma con los núcleos dispuestos en la periferia. ¿Ok? Este tipo de granuloma tipo inmune, nosotros lo podemos ver en enfermedades micóticas, en las enfermedades de tipo como la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad que ataca desde la boca hasta el ano, o sea que lo pueden ver en la cavidad oral, ¿ok? La podemos ver en enfermedades como la artritis reumatoide, también podemos ver este tipo de granulomas,
Y característicamente hay un granuloma que se llama tuberculoma, que es clásico de la tuberculosis. Y es este que están viendo acá. Es ese granuloma que tiene las células gigantes tipo inmunes, un estado de hipersensibilidad tipo 4, hay una hiperreactividad linfocitaria, ¿ok? Y tenemos la necrosis gaseosa con C en el centro. Y aquí, si nosotros hacemos una coloración especial, que es la coloración de ZN o Zinn-Nielsen, que es la coloración especial para detectar micobacterio tuberculoso, nosotros vamos a ver que aquí vemos los bastoncitos del micobacterio, en donde simplemente se formó el granuloma para aislar al agente agresor. El micobacterio es muy contagioso y es muy difícil de controlar. Entonces es una de las patologías inflamatorias infecciosas en la que el organismo trata de aislar al agente patógeno. ¿Sí me estoy explicando? Cuando hablamos de granulomas tipo cuerpo extraño, esta es la célula. Es una célula gigante, multinucleada, pero los núcleos están ubicados en el centro. Son macrófagos. Este es el cuerpo extraño que esa célula está fagocitando. ¿Ok? Cuerpo extraño. Una prótesis mamaria se rompe, sale el sílice, se pone en contacto con el tejido mamario y se produce una respuesta inflamatoria ante ese cuerpo extraño, que es el silicón, ¿correcto? Se va a producir una inflamación crónica granulomatosa, esa mama se inflama, se hace irregular, dura. Y cuando hacemos una biopsia encontramos granulomas tipo cuerpo extraño con células gigantes tipo cuerpo extraño y el cuerpo extraño en su interior, ¿ok? Un algodón, un insumo, se quedó dentro de una cirugía, comienza el paciente a sentir dolor, hay un aumento de volumen, hay una masa dura. Entramos, resecamos, encontramos el agente extraño que provocó esa respuesta inflamatoria y hay una inflamación crónica granulomatosa tipo cuerpo extraño. Paciente que se inyecta biopolímeros que están contraindicados porque no son adecuadamente metabolizados o procesados en nuestro tejido epidérmico, en nuestro tejido tegumentario, en nuestra piel, y nos las colocamos alrededor de los ojos, en los glúteos, en la espalda, y ese paciente semana más tarde tiene endurecimiento, irregularidad, necrosis, inflamación crónica granulomatosa ante la presencia de ese biopolímero que se inyectaron y que no debieron haberlo hecho. ¿Entendido? Paciente con una enfermedad gotosa, ácido úrico se acumula en sus articulaciones y entonces se rompe, se libera ese ácido úrico al tejido sinovial y se produce una inflamación crónica granulomatosa tipo cuerpo extraño. Es decir, todo lo que sea rechazo a algo que no debería estar allí va a producir este tipo de inflamación crónica. ¿Quedó claro? Una sutura no absorbida o mal absorbida puede provocar una inflamación crónica granulomatosa tipo cuerpo extraño. Un quiste odontogénico sobreinfectado que se rompe puede provocar una inflamación crónica granulomatosa tipo cuerpo extraño. ¿Okay? Entonces los macrófagos van a cumplir una función importante, tanto proinflamatoria como antiinflamatoria. Proinflamatoria, vía clásica, antiinflamatoria, vía alternativa. En la proinflamatoria o vía clásica tenemos los macrófagos tipo 1, que van a liberar mediadores químicos, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis, los radicales libres, para provocar una respuesta inflamatoria, para estimular a la médula ósea, para que esa médula ósea produzca más glóbulos blancos. Es proinflamatoria, se está dando en el proceso donde se está tratando de controlar al agente agresor. Se controló el agente agresor, empieza el macrófago a cumplir una fase alternativa que es antiinflamatoria. ¿Cuál es la participación del macrófago en la etapa antiinflamatoria? Y son macrófagos tipo 2. Ese mismo macrófago que elaboraba mediadores químicos, que estimulaba la médula ósea, ahora comienza a elaborar mediadores químicos que inhiben a la médula ósea. Antes le enviaba señal y le decía a la célula madre,
produce, te necesitamos. Ahora le va a enviar señales que le va a decir a la célula madre, epa, ya, listo, busca el equilibrio, deja de producir, no necesitamos más células porque ya el agente agresor fue controlado. ¿Quedó claro? Aparte de eso, este macrófago en la fase antiinflamatoria va a cumplir función importante en la reparación del tejido. Entonces el macrófago es una célula fibrogénica. ¿Qué quiere decir esto? Elabora factores de crecimiento estimuladores de los fibroblastos. ¿Y qué hace el fibroblasto? Producir colágeno. ¿Y qué hace el colágeno acumulado? Cicatriza, repara tejido. ¿Entendido? Entonces ese macrófago va a producir factores de crecimiento como son factores estimulantes de los fibroblastos, factor beta transformador que actúa sobre los fibroblastos para que estos produzcan colágeno y se produzca la curación por reparación, por fibrosis. ¿Entendido? Aparte de eso, ese macrófago también va a producir factores angiogénicos, factores de crecimiento angiogénicos. Angio de vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque ese tejido que sufrió daño de inflamación no solamente se rompe tejido matriz, sino que se rompe el vaso sanguíneo. Y ahora ese tejido tiene que ser reparado. Y en la reparación es importante recuperar la oxigenación, recuperar los nutrientes. ¿Y quién me lleva oxígeno y nutrientes a los tejidos? Los vasos sanguíneos. Entonces tenemos que formar nuevos vasos sanguíneos. ¿Sí me estoy explicando? Esos vasos sanguíneos que se van a empezar a formar a partir de los pedacitos que quedaron, de los vasos que se rompieron, va a ser por acción de factores de crecimiento angiogénicos, factores de crecimiento endoteliales para que comience la proliferación de las células endoteliales, la formación de una nueva membrana basal y se produzca la gemación y formación de nuevos vasos sanguíneos. ¿Entendido? Entonces ahora ese tejido comienza a recibir otra vez oxígeno, comienza a recibir nutrientes, se da el proceso de reparación por fibrosis y si es un tejido que tiene capacidad de regenerarse, es decir, de formar nuevas células, también va a repararse por regeneración celular. ¿Entendido? Todo eso sucede en la fase alternativa. Entonces fíjense como el macrófago, una célula que siempre nos las presentan como una célula muy simple, muy sencilla, que nada más cumple función de fagocitosis, tiene multiplicidad de funciones. Es una célula presentadora de antígeno, es una célula con acción de defensa celular, fagocitosis, es una célula proinflamatoria porque actúa en la participación y estimulación de la médula ósea para mantener la respuesta inflamatoria. Es una célula antiinflamatoria, protagonista importante en el proceso de reparación celular con la activación de la cicatrización y la formación de nuevos vasos sanguíneos. ¿Quedó claro? Surge un concepto que se llama tejido de granulación, que lo veremos mejor la semana que viene en reparación, que forma parte de un tejido que indica reparación de tejido. El tejido de granulación es fibroblastos proliferados, nuevos vasos sanguíneos y algunas células inflamatorias que quedaron por allí dispersas, pero ese tejido lo que está indicando es que ese tejido de granulación lo que está indicando es que ese tejido se está reparando. ¿Ok? Continuamos, a ver. Espérense, esto es más larguito. Déjenme ver cuánto falta. Sí, yo creo que le podemos terminar. Esto que está acá, ustedes saben lo que son los ganglios linfáticos, ¿verdad? Ok. Los ganglios linfáticos son estructuras del sistema inmunológico, pero que también participan en la respuesta inflamatoria. Además, los ganglios linfáticos se disponen formando en familias, ¿no? Aglomerados, cervicales, anteriores, medios, posteriores. Toda patología oral va a provocar muy probablemente una linfadenopatía. El término de linfadenopatía es diferente a decir linfadenitis. Cuando yo estoy hablando de linfadenitis, estoy hablando específicamente de inflamación de ese ganglio linfático. ¿Entendido? Pero cuando hablamos de linfadenopatía, puede ser inflamatorio, pero puede ser tumoral. No sé si me explico. El término de linfadenopatía lo que indica es un ganglio enfermo. Pero esa enfermedad puede ser inflamatoria o no inflamatoria. Y cuando hablamos de no inflamatoria, la mayoría de las veces es tumoral, maligno.
¿entendido? O un linfoma, es la neoplasia propia de los ganglios linfáticos, o es un tumor que está infiltrando al ganglio linfático, ¿correcto? Entonces los ganglios linfáticos son una barrera inmunológica. Ellos van a responder de manera reactiva para controlar a los procesos inflamatorios. Un exceso odontogénico, caries, un proceso gingival, gingivorragia o un proceso fibrinopurulento, amigdalitis, etc. Ganglios linfáticos submandibulares o cervicales anteriores inflamados. Dolor de la garganta, irritación, proceso viral, ganglios linfáticos aumentados, ¿correcto? Simplemente nos está indicando que nuestro sistema inmunológico está respondiendo y en ese ganglio linfático que está aumentado se está produciendo una hiperplasia en donde hay aumento en el número, proliferación de los linfocitos TCD4, TCD8, activación de macrófagos que están dispuestos a defender, ¿correcto? Por eso es que se produce inflamación de ese ganglio, ¿ok? Esto que tienen acá es lo que se conoce como linfedema. Eso, mejor dicho, esto es el ejemplo de una enfermedad parasitaria que se llama elefantiasis. Es una enfermedad parasitaria infecciosa que tiene gran afinidad por los ganglios linfáticos inguinales, oblitera, obstruye esos ganglios inguinales y por lo tanto la linfa de los miembros inferiores no drena adecuadamente y se acumula, queda acumulado en los miembros inferiores y en los órganos genitales. Y el edema es duro y es tal que parecen las patas de un elefante, por eso es que se le llama elefantiasis. Nosotros podemos tener obstrucción del flujo linfático en varias condiciones. Este es un ejemplo. El otro ejemplo es quitamos los ganglios linfáticos. Proceso patológico neoplásico, supongan un carcinoma de la glándula parótida, se reseca la parótida, pero además quitamos parte de la cadena ganglionar linfática. ¿Por qué? Porque por allí trata de escaparse las células tumorales. Entonces, para estadiar adecuadamente a ese paciente, nosotros hacemos también linfadenectomía. La linfadenectomía es la extirpación de parte de los ganglios linfáticos. ¿Sí me explico? Pero al quitar esos ganglios linfáticos que vamos a estudiar para ver si están infiltrados por el tumor, también estamos quitando parte de los ganglios por donde tiene que drenar la linfa. Entonces esa linfa se va a acumular, ese paciente puede tener edema por acúmulo de la linfa, ¿me entiendes? Entonces parte de una causa de obstrucción linfática es quirúrgica. Paciente con cáncer de mama, se le quita ganglios axilares, se le edematiza el miembro superior del mismo lado en que ya se le quitaron los ganglios linfáticos axilares. Es esa paciente que después de la intervención el brazo comienza a hincharse, a dolerle, se preocupa porque es una paciente con cáncer y está preocupada, ¿ok? Se hace muchas preguntas y hay que explicarle. Tiene que ir a fisioterapia para ayudar al drenaje linfático, que son esos masajes de drenaje linfático, ¿entendido? Un ganglio linfático que recibe radioterapia también puede fibrosarse, es decir, hay varias causas que pueden provocar obstrucción de los ganglios linfáticos. Esto es un ganglio linfático cervical posterior, recuerden que tenemos varias cadenas y ya lo perdí, lo dejamos para la semana que viene, ya no me están prestando atención. Seguimos la semana que viene, sí, ya lo leo, ya está. Ya lo